Bien, ahora vamos a continuar con las figuras que nos faltan. Tenemos acá en primer lugar al trapecio. El trapecio tiene, bueno, en realidad hay diferentes tipos de trapecio. Tenemos el trapecio isósceles, tenemos el trapecio rectángulo, ¿sí? Nosotros no vamos a graficar todo, vamos a graficar la forma tradicional, digamos, el trapecio que uno por ahí está más acostumbrado a ver, ¿sí? Fíjense que el trapecio va a tener, ya les voy a explicar quiénes, ¿se acuerdan que yo les dije? Lo primero que vamos a hacer siempre va a ser la base de la figura, ¿sí? Donde se apoya. Supongamos que yo quiero que mi trapecio mida 3 centímetros. Entonces acá voy a hacer una base de 3 centímetros. O sea, quiero que mi base del trapecio mida 3 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes pueden ver en la tablita, yo acá tengo que dibujar otra base. Pero este trapecio que yo voy a hacer va a ser un trapecio isósceles, lo que significa que los lados acá laterales van a tener que ser iguales. Entonces, ¿qué pasa? A la base, ¿sí? Le voy a sacar cierta cantidad de centímetros, le voy a sacar medio centímetro. Entonces, le saco medio centímetro de acá, mido medio centímetro desde el extremo y mido medio centímetro desde el otro extremo. Y lo que yo voy a hacer para arriba va a ser la altura, ¿sí? Una altura, la altura que ustedes quieran, porque estamos dibujando una figura no específica, digamos, les estoy dando un ejemplo. Supongamos que yo hice de altura, vamos a hacer aproximadamente 1,4 centímetros, 1,4 centímetros. ¿Sí? 1,4 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, hice la base de 3 centímetros, saqué medio centímetro de cada lado, hice la altura de la figura y acá voy a hacer la otra base. ¿Sí? Y después los lados laterales los voy a unir acá, van a ser los extremos de las bases. ¿Sí? Los extremos de las bases. Entonces, la figura que me queda es esta. Este va a ser el trapecio. La base más larga se llama base mayor. La base más cortita, es decir, la que está arriba en forma paralela, se llama base menor. Y acá voy a tener estos lados que van a ser iguales. Entonces, ¿qué pasa? Como van a ser iguales, yo les voy a hacer una liñita en cada lado para indicar que sean iguales. En mi figura, ¿sí? Miden 1, acá, 1,5. Entonces yo acá voy a poner 1,5 centímetros, que acá voy a indicar con esa liñita que va a medir lo mismo. Mi base mide 3 centímetros, es diferente de esta medida, entonces le voy a poner dos liñitas para saber que es diferente. Y la base menor mide 2 centímetros, es diferente a estas, entonces le voy a poner 3 liñitas para indicar que es diferente. Entonces, el trapecio tiene una base mayor, una base menor y unos lados. Como estos dos lados son iguales, este trapecio se llama isósceles. Isósceles. Muy bien. Vamos con el paralelogramo. El paralelogramo tiene sus lados que son paralelos, sus lados opuestos que son paralelos. El paralelogramo se parece a un rectángulo, pero estirado de la punta, de una de las puntas. Entonces yo puedo hacer así. Puedo tener diferentes tipos de paralelogramos, por ejemplo. Supongamos que yo quiero que mis bases midan 2, entonces voy a hacer acá una base de 2 centímetros, acá tiene que ser paralela, entonces si yo acá trazo esa base así, tengo que bajar, no así, tratar de bajar en forma paralela, ¿sí? Como los renglones de la hoja, y marcar 2 centímetros donde yo quiera, por ejemplo acá. Esas van a ser mis bases, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a unir los extremos de las bases con los extremos de las bases. Tengo que tener en cuenta que estos lados son iguales y que estos lados son iguales. ¿Qué pasa? Acá yo lo estiré de la punta, puede ser que lo estire de la otra punta, entonces voy a tener otro paralelogramo. Lo mismo, 2 centímetros, bajo como quiera, pero ahora bajo para allá. Entonces bajo hasta donde quiera y mido 2 centímetros también. Y acá voy a unir las puntas, los extremos de las bases, ¿sí? Y acá tengo que tener en cuenta que si estos dos lados son paralelos, estos dos lados también son paralelos. Bien, acá venimos con los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos o según sus lados. Nosotros en primer año trabajamos según sus lados, ¿sí? Y cuando vemos ángulos,
vemos los ángulos del triángulo. En este caso nosotros, yo les puse la clasificación según sus ángulos, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, pero nosotros vamos a graficar los triángulos que tienen la característica de sus lados. El primer triángulo es equilátero, ¿sí? Ustedes pueden haber visto diferentes formas de trabajar el triángulo equilátero. Yo lo voy a hacer un triángulo chiquito porque el compás me permite hasta ahí nada más. Lo voy a hacer. La base de mi triángulo equilátero que sea 1,2. Entonces voy a poner acá, esta base 1,2 centímetros. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir acá 1,2. Yo acá tengo 1,2 centímetros. Ustedes lo pueden hacer de 2, de 5, de lo que quieran, ¿sí? Me paro en un extremo, trazo un arco, me paro en el otro extremo y trazo otro arco. Ese arco tiene que cortar al anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a unir los extremos de mi lado, que es la base, con el punto donde esos arquitos se cortaron. Entonces yo, al colocarle una liñita en cada uno de los lados, estoy diciendo que todos esos lados son iguales y que miden 1,2 centímetros. El isósceles es aquel ángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, como a mí no me da tanta el compás, yo voy a hacer la base de 1 centímetro, ¿sí? Este va a medir 1 centímetro. Y los otros dos lados, 1,2, como vengo trabajando, que es lo máximo que me da mi compás. Entonces me voy a parar en un extremo, voy a trazar un arco, me voy a parar en el otro extremo, voy a trazar el otro arco, y ahora voy a unir los extremos del lado que yo hice con ese puntito donde se cortaron esos arcos. Entonces, ¿qué pasa? Este mide 1 centímetro, pero estos no miden 1 centímetro, miden 1,2. Entonces le voy a poner dos liñitas para indicar que son diferentes y 1,2 centímetros. Y el triángulo escaleno, que es el que no coloqué acá, lo puedo hacer de cualquier medida, ¿sí? Recuerden que el triángulo escaleno tiene 3 lados diferentes. Entonces ponele, yo puedo hacer de 1 centímetro hasta acá. Lo puedo hacer acá de 1,2. Y este otro acá va a medir 1,8. Entonces acá voy a decir, estos 3 lados son diferentes, ¿sí? Ustedes tienen en la actividad para graficar algunas figuras geométricas. Obviamente que yo no voy a poder medir lo que ustedes están haciendo en la hoja, pero medianamente me voy a dar cuenta si los lados son iguales o no. Este tipo de construcción lo utilizan mucho en la primaria. A veces puede ser que no hayan llegado. Bien, hasta acá llegamos con la clase número 9. Cualquier duda que tengan, me consultan. Nos vemos en la próxima clase.